Y efectivamente, el incorporar automatizaciones o el incorporar inteligencia artificial me ayuda a cortar esos tiempos. Entre uno más atrae al lead hacia un lugar muy íntimo, entre más íntimo es el lugar, pues más fácil y más rápido se cierra si uno tiene la técnica. Y siempre está esta mirada como pesimista de la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Sí, yo lo que creo es que te va a quitar el trabajo si no aprendes a usarla. Quién sabe mañana, yo creo que venderemos en holograma o negociando con robots. Ya tu cliente no va a ser una persona sino una inteligencia, un robot. Me gusta mucho que, por ejemplo, estén usando inteligencia artificial para darle herramientas al vendedor para atender objeciones. Los vendedores que más éxito van a tener con la inteligencia son los que ya tienen la experiencia de vender sin inteligencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Autana Amplify. Hoy tenemos un invitado muy especial. Dentro de las cosas que conocimos conversando con Carlos, nuestro invitado de hoy, es que fue profesor, fue docente en un colegio nómada. Una cosa que a mí me pareció increíble, el poder formar a personas basado en eventos, en fenómenos que sucedían alrededor del mundo y poder dar las materias a través de la experiencia viviéndola en ese lugar del mundo. Pero Carlos además es coach, es consultor en ventas, es vendedor y creo que va a enriquecer mucho la conversación del día de hoy. Con nosotros Carlos Echeverry. Carlos, bienvenido a Autana Amplify. Hola César, un gusto estar aquí con tu audiencia y hablando sobre ventas, que es de las cosas que más me gusta y ahora últimamente pues de inteligencia artificial y automatizaciones, por supuesto. Como debe ser. Yo creo que hoy en día todos de alguna manera estamos impactados o estamos tocados por este cambio que está sucediendo. Así que me encanta saber que tú también estás ya tomando esta nueva corriente. Y bueno, yo quiero empezar ya entrando en materia. Y como decíamos, una de las cosas que hoy en día todos los que estamos en el mundo empresarial y en el mundo del emprendimiento estamos buscando es eficiencia. Y entre esas eficiencias, el ciclo de venta es uno de esos ciclos que siempre estamos buscando mejorar y optimizar. Entonces, en esa línea, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué hoy acelerar el ciclo de venta es importante y cómo usas la inteligencia artificial en ese proceso? Claro que sí, sí, el ciclo de ventas, hay una fórmula en ventas que tiene 4 variables, que es muy simple para calcular las ventas que uno hace a diario. Entonces, esas 4 variables son, en el numerador está el porcentaje de cierre, está el número de oportunidades y está el precio promedio de tu ticket, Ujú. ¿verdad? Tú multiplicas esas tres y luego la divides por el denominador, que es el número de días que te toma cerrar una venta. Y bueno, yo que fui profe de matemáticas, eh, pues en el denominador es donde está la clave, ese es el que hace la mayor palanca en esa fórmula. Entonces, por eso yo me enfoco mucho con los equipos comerciales con los que trabajo, en mover eso. Entre menos días se demore tu ciclo de ventas, pues tus ventas totales van a aumentar muchísimo, más que si mueves las palancas del numerador. Entonces, hoy acelerar las ventas, pues es, y con inteligencia artificial y automatización es un requisito, más que un, algo bonito para tener o una herramienta más de tu stack como vendedor, es que te toca acelerar el ciclo de ventas si quieres vender más. Y te explico un poco por qué lo veo yo así, sobre todo en negocios como los que yo atiendo, que son pequeñas y medianas empresas, Claro. y es que el mercado está saturado de opciones. No, tú ves, sea lo que sea que vendas, productos o servicios, si vendes muebles, hay 1000 empresas vendiendo muebles Ujú. en redes sociales, con pautas, en los locales, en la calle. Y si vendes servicios,
pues ahí todavía aún más hay competencia. Eh, entonces, lo que está pasando, lo que yo veo es que se está sofisticando mucho la forma en que se captura la atención del cliente, primero, y luego la forma en que se llega a un cierre. Y ahí, lo que es muy importante entender es que un vendedor no puede hacer las cosas tan rápido, más rápido. Yo no puedo como vendedor estar o haciendo llamadas más rápido o haciendo más llamadas al día, por ejemplo. O haciendo seguimientos, más seguimientos al día o haciendo más llamadas de cierre al día. Todos tenemos como seres Las humanos una capacidad capacidades son limitada de finitas, tiempo, energía claro. y sobre todo esas dos, tiempo y energía. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial y las automatizaciones pues cobran muchísima relevancia. eh, y ahí pues lo que yo estoy viendo es que los vendedores que están diseñando sus sistemas, que están integrando inteligencia a sus sistemas y a sus procesos de venta, son los que están logrando acortar ese ciclo hasta 3 veces, que eso puede significar pasar de vender en meses a vender en días. Súper relevante además, porque una de las cosas que, digamos, yo veo como eh, un indicador importante que tenemos que tomar en cuenta es eso, es, ok, ¿cuánto tiempo me toma hacer cualquier actividad dentro de mis capacidades? Y efectivamente, el incorporar automatizaciones o el incorporar inteligencia artificial me ayuda a cortar esos tiempos. Y si yo puedo acortar esos tiempos donde realizo mis actividades, por consecuencia, pues debería poder acortar mi ciclo, debería poder llegar a ser, como tú bien lo decías, de pasar de ventas de meses a ventas de días. Y yo creo que ahí, de alguna manera, eso está ayudando a las organizaciones y me encanta que estés trabajando con pequeñas y medianas, porque de alguna manera yo creo que eso ayuda a las organizaciones a nivelarse. Las empresas pequeñas y medianas también pueden competir con las empresas grandes en estos mercados tan saturados y lograr diferenciarse y lograr captar clientes al incorporar estas automatizaciones. Ujú. Y en esa línea te preguntaría, ¿cuál fue tu primer caso real donde tú puedes decir, mira, aquí de verdad la inteligencia artificial hizo una diferencia? Cuéntame cómo fue ese primer caso. Yo llevo poco más de 2 años ya en esto full time de ser coach de ventas y este caso es un cliente con el que he trabajado ya casi año y medio de esos 2 años. Y estos son MedSpas en Miami, que bueno, de pronto tú entiendes este mercado un poco mejor porque vives en la Florida. En Colombia este mercado es como diferente, pero los MedSpa o todo lo que tiene que ver con belleza es un Ujú, mercado súper grande sí, en Miami específicamente. y en Miami sobre todo. Y en Miami sobre todo, sí, sí. Y el fenómeno que pasa allá, que yo vi, es que reciben demasiados leads. Allá incluso hay algunos Metspa que no hacen ni pauta, o sea, solamente con postear contenido orgánico en Instagram, les empiezan a llover leads por redes sociales, por Claro. WhatsApp, y la gente le gusta mucho ir al front desk, como ir al lugar y hablar con personas, no todo es digital. Entonces el problema que tenían estos Metspa era que dejaban dinero sobre la mesa básicamente, o sea, se les perdían leads Por porque no supuesto. tenían capacidad de atender a tanta gente, que es un gran problema para tener. Eh, y ahí lo que estábamos viendo era que, bueno, perdían clientes y además los que tenían se demoraban mucho en cerrar porque en el caso de uno de ellos tenían una sola persona vendiendo por teléfono y esa persona estaba en Colombia. Entonces ella atendía WhatsApp, mensajes por redes sociales, teléfono
y luego estaban las personas, las chicas del front desk y pues ya las personas que hacen los tratamientos. Y entre todas vendían, todas cerraban claro, ventas. Entonces ahí, pues lo que buscamos primero fue entender muy bien dónde estaba el cuello de botella, entonces mapeamos su proceso comercial y ver el journey por el que pasaba el cliente desde que veía la pauta o el reel en Instagram y después qué pasaba hasta que pagaba. Y ahí pues nos dimos cuenta que los cuellos de botella más grandes eran humanos, eran de capacidad de atención y de claro, rapidez de atención. Entonces empezamos a, primero a trabajarlo sin tecnología, como bueno, cómo hacemos para calificar más rápido y saber con pocas preguntas si esa persona es nuestro cliente ideal o no. Y ahí nos dimos cuenta que la mitad no calificaban. Después empezamos a ver, bueno, de esas cuántas podemos cerrar en una interacción rápida, que antes vendían solo por texto, por mensaje de texto, luego pasaron a vender, empezamos a vender en videollamada. wow, Y qué ahí pues lo bien, que descubrimos es que entre uno más atrae al lead hacia un lugar muy íntimo, entre más íntimo es el lugar, pues más fácil y más rápido se cierra si uno tiene la técnica. Eso es más fácil cerrar en una videollamada que cerrar por texto, pero también es claro, más fácil cerrar en persona que cerrar en una videollamada. Entonces empezamos a llevar el flujo hacia que visitaran el local o que tuvieran una videollamada corta. Y luego ahí sí ya empezamos a implementar tecnología y empezamos a usar la inteligencia artificial en tres cosas que eran los que más movían la aguja de la venta. La primera era, bueno, en este caso ChatGPT, pero cualquier IA de lenguaje claro, y lo embebimos en plantillas de WhatsApp para poder responder a objeciones, por ejemplo. Siempre era, perfecto, casi siempre objeción de precio. claro. Entonces, como ya sabíamos, entrenamos a ese agente para que pudiera darle ideas de respuestas al vendedor mientras tenía la llamada ahí en vivo. La segunda cosa que hicimos fue automatizar el proceso de agendamiento de llamadas Claro, con Calendly, con el API de WhatsApp, para que, porque la vendedora perdía mucho tiempo agendando y reagendando citas. Entonces, ahí también, pues, gran uso una de la automatización, tecnología. claro, Y la última fue eh, ya un poco más conectar todo al CRM, que claro, eso también, esto es más tema de automatización, pero bueno, todas los mensajes, las llamadas se pueden conectar al CRM y que se generen las tarjetas con toda la información del cliente. Y pues ahí ya el vendedor entra, cuando entra al lado humano, pues ya tiene toda la información toda la centralizada en un solo información en un lugar. solo sitio, claro. No, maravilloso, excelente. Y además creo que me gusta mucho en este ejemplo que nos diste que no necesariamente toda la inteligencia artificial estaba dispuesta para reemplazar el trabajo de un humano. Me gusta mucho que, por ejemplo, estén usando inteligencia artificial para darle herramientas al vendedor para atender objeciones. Una cosa que usualmente eh, toma mucho tiempo entrenar a un ejecutivo para que pueda atender las objeciones de manera correcta, porque no todos tenemos como esa habilidad de rápidamente poder tomar una objeción y transformarla en una oportunidad de venta. Entonces, darle una herramienta a un ejecutivo que incluso pudiera ser nuevo, pudiera estar recién llegando a la compañía y solo con esta herramienta ya pudiera ponerse al mismo nivel del resto de la capa de ejecutivos, me gusta mucho porque es una forma de implementar inteligencia artificial para resolver un problema real, pero que no necesariamente lo está haciendo para reemplazar a un humano, sino para aumentar sus capacidades y para nivelarlo hacia arriba, que es una de las cosas que yo Sí, creo que todos los que estamos en el mundo del emprendimiento deberíamos estar mirando. Siempre está esta mirada como pesimista de
la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Y yo soy de los optimistas que piensa que no, que si yo puedo utilizar las herramientas, eso va a aumentar mis capacidades y me va a hacer mejor profesional. Totalmente. Sí, yo lo que creo es que te va a quitar el trabajo si no aprendes a usarla. Correcto, 100%, 100%. Y ahí te hago otra pregunta porque yo siempre he comentado y lo conversamos mucho en los episodios del podcast que tiene que haber un balance. No todo se va a automatizar y no todo se va a dejar como trabajo manual. Pero cuéntame, en tu experiencia, ¿qué partes de ese proceso comercial tú sí o sí llevarías a automatizar? ¿Y cuáles son las cosas que nunca automatizarías? Sí, bueno, eso es en ventas sobre todo, hay una parte muy humana, sobre todo en ventas de alto valor y de servicios, Ujú, ¿no? Pues hay cosas que sí, yo he visto unas inteligencias muy interesantes que venden, por ejemplo, teléfonos en un e-commerce y hay un botón de pagar y abajo hay un botón de negociar el precio. Y tú puedes negociar con la inteligencia el precio de lo que está ahí. Y ujú. yo digo, ok, bueno, eso creo que funciona para comprar, digamos, hasta un celular que está, que es de alto Sí, valor, pero pues se puede comprar sin una persona en la mitad, pero luego la mayoría de servicios y muchos productos sí necesitan una parte humana. Entonces te voy a decir, ¿qué automatizo o qué le recomiendo yo automatizar siempre a las personas con las que trabajo? Uno es la calificación inicial. Eso se puede bien. hacer con un formulario que lleve información a un Excel, a un Sheet, y luego con un agente de inteligencia artificial se puede filtrar esos leads e incluso darle alguna respuesta, las respuestas iniciales de calificación. Los bots de WhatsApp también lo hacen muy bien. E incluso también he visto agentes de voz que te Ujú. llaman y te hablan en el acento que tú quieras y te van calificando pregunta por pregunta. Nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar un agente de voz para un ejercicio con un cliente y una de las cosas que fue más gratificante fue poder decir, bueno, para tu oficina que está en Colombia, el agente de voz puede tener acento colombiano, pero para tu oficina que está en Argentina, podemos tener acento argentino y para tu oficina que está en Uruguay, podemos tener acento uruguayo y que eso no sea disruptivo para tus ejecutivos ni para tus clientes. Y yo creo que las herramientas han avanzado tanto que pueden llegar a ese nivel. Sí, es impresionante. Además, acento colombiano de qué ciudad, ¿no? Lo puedes diferenciar Y sí, correcto. muchísimo. Entonces, bueno, esa es la parte de la calificación que yo recomiendo empezar a automatizar. Luego está la parte del seguimiento, que hay negocios en los que hay que hacer mucho seguimiento. Hay una Correcto. estadística que dice que en ventas B2B el prospecto empieza a tomar decisiones de compra después del quinto seguimiento y Ujú. máximo hasta el número 12. Imagínate tú haciendo 12 seguimientos, pues eso es muy automatizable y se puede también hacer vía el CRM o el API de WhatsApp. Em, y la tercera cosa son las métricas. Tú Claro. puedes pasar a un tablero en Notion o en tu CRM o donde sea que lleves tus métricas o incluso un Excel, lo que va pasando a diario. Eh, Sobre todo si la venta la estás haciendo a través de algún medio tecnológico, ¿no? Si es a través de una Ujú. videollamada, puedes conectar alguna herramienta que te jale información de ahí, que hay unas súper especializadas en ventas, como Samu.ai es una que me parece bien interesante, es como un coach de ventas además. E incluso si estás haciendo ventas en persona, también hemos experimentado con grabar. Lo último que vi en tecnología, esto yo creo que no ha llegado a Colombia, son unas gafas marca Ray-Ban que Ujú. graban las conversaciones que tú tienes y de una las puedes pasar por
tu inteligencia de preferencia y te analiza lo que pasó en la llamada, en la conversación en vivo, muy Maravilloso. loco. Sí, maravilloso. Entonces, bueno, esas tres cosas son muy automatizables y cosas que yo no creo que se puedan automatizar todavía y no sé cómo, cómo evolucionará, pero lo primero es, eh, después de calificar esa primera conversación de, de presentar el servicio. Una cosa es hacer una serie de preguntas para saber si el cliente es buen lead o no, y otra es ya explicar el servicio, contar de qué se trata, y Claro. pues entender desde el dolor del cliente cómo el servicio o el producto te va a ayudar. Y Esa una es una. cosa que yo creo que es como súper importante es que muchas veces cuando uno está teniendo esa conversación, el cliente no necesariamente te está contando su dolor, sino que te está contando un síntoma. Entonces, entender que detrás de ese síntoma lo que está pasando es u- un dolor dentro de la compañía o dentro de la empresa, yo creo que esa sutileza todavía necesita de ese factor humano, que Sí, todavía la inteligencia artificial no logra interpretar esas cosas que están por detrás de ese síntoma que el cliente me está describiendo. totalmente. Sí, porque además en ventas pasa mucho, ya más avanzado el proceso, cuando vas a cerrar, que cuando la gente pone objeciones, muchas veces lo que está diciendo no corresponde realmente con lo que lo está Correcto. evitando tomar una decisión. Ujú. Entonces ahí sí entra mucho el talento y el olfato del vendedor, que esa es la siguiente cosa que yo creo que no se puede automatizar, la etapa de objeciones. Claro. Que la etapa de objeciones además puede empezar en cualquier momento, puede empezar de entradita en la primera conversación o ya cuando los tienes casi convencidos, pero empiezan a decir, esto está muy caro, o tengo miedo que esto no me funcione, o yo no tomo las decisiones solo y me toca hablar con 20 áreas de la empresa. Ujú. Y ahí pues, ahí sí creo que el vendedor es un factor muy importante para entender el sistema bajo el cual esa persona está tomando la Correcto. decisión de compra. Y el tercero es el cierre, es ya el momento de pedir la venta, eso tiene que ser súper personal, súper conexión humana, no sentirse como una transacción, sino como un tema más de hay suficiente confianza de parte del cliente en todo el proceso comercial que hemos hecho que toman la decisión. Y en ventas pasa mucho que la gente le compra es a la persona, al vendedor, más que a Ujú. la empresa. Entonces, pues ahí yo no veo todavía a un bot o a una IA, a un agente de voz, siendo como el que tiene, en ventas pasa mucho que uno tiene su cartera de clientes y no importa a la empresa que uno vaya o al lugar donde se mueva, esos clientes van con uno. Ujú. Pues no, no sé si eso va a pasar alguna vez con la inteligencia artificial. Es una idea interesante a pensar que en algún momento pueda existir un, un agente de inteligencia artificial con su propia cartera. Eso, esa es una idea interesante. Una de las cosas Sí. que tú mencionaste y que yo creo profundamente en ello es que todos estos procesos deben dejar la información centralizada en el CRM, ¿sí? Mm. Porque tener la información centralizada en el CRM me permite también tenerla disponible para todos los miembros de la empresa, incluso para los agentes de inteligencia artificial. Entonces, en esa línea, me gustaría preguntarte, el CRM y la inteligencia artificial juntos, ¿sí? ¿Cómo los combinas para poder acelerar el proceso de venta? Bueno, primero debo decir que es muy común en las pymes que usan el CRM como un archivo, como un folder allá de Correcto. información y no le sacan provecho a todo lo que se podría hacer con un buen CRM. Entonces ese es el error número uno que veo de entrada. Ujú. Y luego veo que
cuando quieren implementar automatizaciones con el CRM o inteligencia artificial, tienen procesos rotos de venta. Entonces, pues Sí, la correcto. automatización y la inteligencia lo que hace es hacer ese caos todavía más grande y más costoso. Entonces, para una empresa que no tiene todavía claro cómo es que califica, bueno, cómo entran sus clientes, cómo los califica, qué pasos sigue el vendedor para llevarlo por el proceso comercial, cómo gestiona objeciones, eh, y todos estos números de la fórmula de ventas de, bueno, yo sé que cierro tanto por ciento, mi ciclo de ventas es tanto, em, pues no vale la pena todavía entrar a conectar ni automatizaciones ni inteligencia, porque yo lo veo como ponerle gasolina super premium a un carro que no tiene motor. Y en esa línea, pensando en eso, porque definitivamente yo creo que el no utilizar o no sacarle provecho a tus herramientas te va a limitar en tu proceso comercial. O sea, definitivamente, si tienes todas estas herramientas a disposición, usando el mismo ejemplo de los vehículos, si tienes un Ferrari que puedes utilizar, pero no lo sabes manejar o no lo sabes, no le sabes sacar provecho, vas a ir a 10 kilómetros por hora todo el tiempo en la vía, no importa que tengas el carro más rápido del mundo. Pero Sí. entonces en esa línea, ¿qué habilidades tiene que tener un ejecutivo? ¿Qué habilidades tiene que tener un vendedor para poder trabajar con inteligencia artificial, pero no volverse dependiente de las herramientas? Bueno, entonces ahí está como el otro espectro. Está en un lado el espectro de los que todavía no están listos para usar la inteligencia y pueden todavía con procesos manuales y hasta que los estandaricen ahí sí conectarla. Y luego están los que ya están como abusando de ella y se vuelven un poco Sí. adictos a que entonces cualquier cosa tengo que preguntarle a mi agente porque yo no sé responder. Y no, la verdad es que en ventas también hay que tener mucho tacto, mucho como talento de improvisación, hay que estar todo el tiempo entrenándose en, en hacer pitch comercial, en donde toque, en hacer cierres también como toque. Entonces, pues no siempre vas a tener a la mano la inteligencia artificial, y yo creo que esa es la primera habilidad que un buen Ujú, vendedor debería tener para que la inteligencia artificial le funcione, es tener olfato, es saber cuándo sí usarla y cuándo no. claro. Eh, y ahí, eh, pues yo creo que los vendedores que más éxito van a tener con la inteligencia son los que ya tienen la experiencia de vender sin inteligencia, porque van a saber exactamente qué preguntarle, cuándo preguntarle y cuándo sí y cuándo no usarla. Ese es un caso de uso. Ujú, El otro es cuando es el hambre de aprender. Yo creo que esa habilidad la debe tener cualquier persona, pero sobre todo un vendedor, porque todo el tiempo hay cosas nuevas en el mercado pasando y uno tiene que estar constantemente con el software más actualizado de vendedor que uno pueda, eh, para entender todo, cómo funcionan las herramientas, qué sí puedo usar, qué no hace falta, en mi mercado qué funciona y qué no funciona. Y también yo creo que uno debería ya ser capaz de un poco de, no de vibe, hacer vibe coding, ¿no? Esto que está súper de moda de que yo Sí. puedo programar sin saber programar, solamente prompteando, pero creo que hay un nivel de, yo creo que un vendedor debería saber hacer sus propias automatizaciones con el CRM y no depender del de tecnología, o aprender a hacer sus propios prompts maestros para responder objeciones y no esperar a que venga el coach de ventas a darle el prompt. Entonces, uno como vendedor siempre tiene que estar entrenándose sin que la empresa o alguien más lo entrene a uno. Y la última, la tercera, esta es una habilidad que además está en estos estudios que hace el Foro Económico Mundial de las
top 10 habilidades que debería tener una persona en el mercado laboral actual. Hay una súper interesante que yo la he visto mucho siendo profe de colegio, siendo coach, siendo Ujú. vendedor, que se llama antifragilidad. No sé si la has escuchado alguna vez. No, La, pero me encantaría que nos contaras. entonces la antifragilidad es la capacidad de romperse y volverse a construir, básicamente. Claro. Como aceptar que a veces toca deconstruirse para poder volver a armar algo más grande. Y yo creo que eso es lo que está pasando con toda esta irrupción de la inteligencia artificial. A todos, casi todas las profesiones nos está tocando desaprender Ujú. para poder aprender esta nueva forma de trabajo y poderla integrar y adaptarnos. Al final es un tema de supervivencia, como es toda la historia de los Tal seres cual. humanos, pues nos ha tocado, llega una nueva cosa, aprendemos, nos adaptamos, sobrevivimos y vamos a la siguiente. Entonces, hoy yo pienso como a través de la historia en las ventas, antes se vendía Ujú. muy puerta a puerta, ¿no? Los primeros vendedores que Claro, existieron, de hecho, lo investigué, la palabra o el rol, la profesión de vendedor nació con con estas personas que vendían pócimas mágicas como el veneno de serpiente que te va a hacer crecer el pelo. Y entonces se iban con su correcto. frasquito, con un maletín lleno de frasquitos de veneno de serpiente por todo el mundo. Ahí fue que nació la profesión de vendedor como en el siglo XVIII. Y eso pues ha evolucionado a vender luego ya en una oficina, luego a vender por teléfono, luego a vender por videollamada, que creo que es donde más estamos hoy los vendedores. A quién sabe mañana, yo creo que venderemos en holograma o negociando con robots, ya tu cliente no va a ser una persona, sino una inteligencia, un robot, no sé, pero ahí la antifragilidad y la adaptabilidad va a ser muy importante. Definitivamente. Y creo, o sea, es una conversación que constantemente hemos tenido y tú lo describiste muy bien. Como vendedor o como equipo de ventas, tenemos la necesidad de estar formándonos todo el tiempo, o sea, todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, pero además todo el tiempo practicando, porque una de las cosas que yo creo que hace a un vendedor eh, destacarse sobre el resto pasa por una serie de habilidades blandas, como habilidades histriónicas, como ese olfato o ese instinto que solo pasa por el relacionamiento con más personas y por practicar y practicar y practicar. Así como un buen actor practica sus líneas, un buen vendedor practica su pitch de ventas y está todo el tiempo conectado con su pitch de ventas para poder entonces cuando le toque presentarse con un cliente, poder atender esa necesidad de la mejor manera. Ujú. Y como bien lo decías, me gustó el término de antifragilidad, lo voy a tomar, porque efectivamente, y más en este momento, yo creo que nos toca hacer ese ejercicio de introspección, de ver hacia adentro y de decir, bueno, lo que yo sé o lo que sabía hasta este momento, probablemente, o no probablemente, muy seguramente ya cambió, ya hay una cosa nueva. Justo ayer escuchaba un podcast sobre educación donde efectivamente hablaban de que a partir de la salida de GPT-5, que es el próximo modelo que estamos esperando que lidere OpenAI y que se supone que va a salir en algún momento en el mes de julio, eh, la educación va a cambiar completamente porque el modelo o este modelo que viene ya puede ver videos, ya puede ver imágenes, ya puede, a ver, tiene el conocimiento de todo lo que tenemos escrito. Eh, entonces, como educador o mi rol como profesor o como docente, definitivamente va a cambiar porque tengo una herramienta que puede hacer muchísimo más y puede aportarle mucho más valor a los estudiantes.
y yo eso lo traslado exactamente igual al área de ventas. Yo creo que en el área de ventas todos tenemos que estar constantemente formándonos y viendo, estar, como tú bien lo decías, con el software más actualizado para poder atender mejor a nuestros clientes. Y Mm, después de esta reflexión, quiero hacerte una pregunta, porque yo siempre al final de los episodios pregunto esto. En, en esta visión de futuro, y yo creo que con todos los cambios que estamos viendo, y este es un comentario que siempre hacemos, la visión de futuro ya no es en los próximos 3 años, probablemente es en los próximos 30 días o en los próximos 90 días. Pero en esa visión de futuro, si alguien quisiera, un vendedor o una pyme, quisiera en los próximos 30 días cambiar su proceso de ventas y acelerar su proceso de ventas, ¿cuáles son las mm. 3 cosas que tú le dirías, esto lo tienes que hacer hoy? Gran pregunta, porque creo que es diferente para cada empresa. Correcto. Depende de en qué esté, en qué momento esté, depende también, ¿sabes qué hay? Que he visto mucho que es un tema muy adaptativo, muy de mentalidad del líder comercial y del equipo, qué tan listos están para Ujú. integrar tecnología, porque muchos, digamos que en la técnica y en la teoría lo entienden y saben que les funcionaría, pero ya en la práctica les genera Cuesta. bloqueos. Entonces, lo primero que yo haría sería entender muy bien, hacer un diagnóstico de mi empresa está lista y mi equipo comercial está listo para Ujú. adaptarse o no, desde la mentalidad, desde lo técnico y desde como desde la también la parte económica, ¿no? Porque hay Claro. soluciones de soluciones. Lo segundo sería ver dónde están los cuellos de botella más grandes que puede solucionar la tecnología rápidamente y liberarle el tiempo a los vendedores para que se dediquen a las cosas importantes, que son las cosas humanas que ya hablamos. Entonces, si está en el proceso de calificar, porque te Ujú. están llegando miles de leads al mes y no estás pudiendo, tus dedos no te dan para responder tantos mensajes, pues ahí hay una oportunidad. O si te estás tomando 2, 3, 4 horas para crear una propuesta para un cliente, pues ahí hay otro montón de herramientas que hacen presentaciones visualmente maravillosas. Ujú. Em, y luego la tercera automatización o como uso de la inteligencia que yo veo muy útil es para todo este tema de estar aprendiendo y de estarse entrenando. Uno puede coacharse con un agente de inteligencia artificial que uno mismo cree y Claro. decirle, mira, usa estos métodos de ventas que existen, yo vendo esto, tengo estas objeciones por lo general, actúa como un cliente que tiene esas objeciones y ayúdame a volverme mejor cerrando esa venta. Y también hay unas que ya están programadas, hay una muy chévere que yo uso que es para negociar con, es un caso hipotético, con un terrorista que tiene secuestrado a un grupo de personas y tu misión es hacer que lo libere. Entonces, ¿cómo negocias con el terrorista? Qué Y ahí bueno. también vas afinando tus habilidades de negociación. Maravilloso. Excelente. Carlos, ha sido un placer de verdad tenerte con nosotros. Ha sido una conversación maravillosa y me gustaría que le dejaras a la comunidad, si quieren buscarte, si quieren hablar contigo, si te quieren contactar, ¿por dónde lo pueden hacer? Claro, no, muchas gracias César por este espacio. Me encanta el podcast, todo lo que estás generando de contenido de valor cada semana. Gracias, gracias. Em, y a mí, a ver, yo genero mucho valor en LinkedIn. Ahí me pueden encontrar como Carlos Echeverry con V e Y. Ahí también estoy posteando todas las semanas. Y en mi website que es carlosecheverry.com también. Maravilloso, excelente. Esta conversación de hoy, para los que están llegando ahora, fue una conversación maravillosa. Hablamos de cómo la inteligencia artificial y las automatizaciones están ayudando a las pymes a nivelarse hacia arriba.
cómo poder incorporar estas herramientas en los procesos comerciales. Carlos nos contó cómo en el proceso comercial podemos analizar los diferentes cuellos de botella y podemos entender dónde podemos mover estos procesos y mejorarlos y hacerlos más eficientes. Hablamos de cómo las palancas de la venta tienen una palanca muy importante que es reducir el tiempo, acortar los días que me toma cerrar una venta. Hablamos de vibe coding y probablemente más adelante, Carlos, va a salir el término vibe selling. ¿Por qué Selling. no? El poder Sí. utilizar la inteligencia artificial para hacer mis propias automatizaciones como ejecutivo de ventas sin tener que depender de mi equipo técnico. Y finalizamos hablando de cuáles son esas tres cosas súper importantes que debemos tomar en cuenta para en los próximos 30 días cambiar nuestro ciclo de venta. Fue una conversación increíble. Mil gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. De nuestro lado, como siempre, nos pueden encontrar en YouTube como Autana Amplify y nos pueden encontrar como Autana en el resto de las redes sociales. Si quieren conversar conmigo en LinkedIn, estoy siempre disponible para ustedes. César Hernández C. Carlos, muchísimas gracias. A ti, César, muchas gracias.